Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Algunos me conoceréis, otros no. Desde que era muy joven, pues tuve que marcharme primero a estudiar y luego a ejercer mi profesión fuera de Valverde del Camino, porque era realmente complicado pues conseguir un puesto con el que ganarse la vida en Valverde del Camino. Soy Sebastián Forero, ejerzo mi profesión periodística en la radio y televisión pública de Andalucía, en la red VA, en Canal Sur Televisión concretamente, pero he tocado muchos palos, por así decirlo, muchas disciplinas del periodismo. Estamos en la cuarta edición de las letras valverdeñas, ¿verdad? La primera fue, creo que José Nogales, luego las mujeres escritoras, tengo entendido, y más tarde el poeta y escritor Manuel González Mora, y ahora el periodismo, una gran decisión, ¿verdad? Le agradezco en primera instancia a Vicente pues la deferencia que ha tenido de invitarme a esta gran cita con las letras valverdeñas. Hay el periodismo, una profesión, ¿verdad?, muy denostada. Todo el mundo es periodista hoy en día. Todo el mundo quiere ser periodista. Todo el mundo difunde hechos, no escribe noticias. Esa es la diferencia entre un periodismo ciudadano y un periodismo profesional, ¿verdad? Esto es como el amateur y el profesional. Son cosas completamente diferente, porque la mayoría de las noticias que se cuentan en el periodismo ciudadano, aquellos que creen que están haciendo periodismo cuando en realidad no lo están haciendo bajo mi punto de vista, pues es contrastar. Cuando se contrastan las noticias, lo que yo veo, porque yo lo vea, no tiene por qué ser. Puede ser que lo esté viendo, que sea evidente, que se caiga por su propio peso, que sea lo más evidente posible, pero realmente luego no lo sea, porque no lo hemos contratado, porque no hemos bebido de la administración, porque no hemos bebido de las fuentes adecuadas, de los jueces, de los bomberos, de las personas reputadas y estudiadas en el tema, ¿verdad? Les voy a hacer algunas preguntas, por ejemplo, ¿quién va al médico a consultarle algo si sabe que no es médico? ¿Quién construye su casa a las órdenes de alguien que no es arquitecto? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién pasa un puente por el coche o andando sabiendo que no hay un ingeniero detrás que lo construya y que no se pueda derrumbar? Pues con el periodismo existe exactamente lo mismo. Para leer noticias hay que ir a medios de comunicación, donde están los profesionales de la comunicación, para saberle dar todas las aristas, todo lo necesario para crear una radiografía lo más precisa posible de la realidad, y luego haya cada uno que tomes en consideración eso y que se forme su propia opinión. Pero yo necesito que lo sepa todo, para que esa perspectiva global que le da la crónica o la información que yo le he dado, luego con ella pueda formarse una opinión lo más certera posible, ¿verdad? Las fake news son el resultado de las noticias que no están contrastadas, ¿verdad? Esas noticias falsas, parciales, esas noticias que están manipuladas o sacadas de contexto. Es importantísimo. Fíjense, recuerdo el caso Baninkoff. Recuerdo en la muerte de Rocío Baninkoff en Málaga, Dolores Vázquez, todo el mundo dijimos que Dolores Vázquez había matado a Rocío Baninkoff. Los tribunales dijeron que no. Ese es uno de los ejemplos más paradigmáticos, ¿verdad?, de lo que estoy intentando explicar. Es importantísimo que bebamos de fuente periodística y que no nos creamos, por favor, todo lo que circula por internet, que la mayoría de esas cuestiones están manipuladas, están cegadas y son parciales. Mi carrera profesional comenzó con la Olímpica Valverdeña. Yo escribía las crónicas de la Olímpica Valverdeña para la cadena COPE. Mi padre me ayudaba porque tenía 15 años, era una realidad, ¿no? Y recuerdo una anécdota que un día escribimos en la crónica, mi padre y yo. Resulta que habitualmente se grababa por teléfono, cogía el teléfono de rueda, marcábamos y nos grababan en los Reeboks, ¿no?, en esa especie de cintas grandes y tal. Y bueno, y luego se emitía. Pues yo, más tranquilo que la más, llamé y en ese momento
uno de los aparatos se había estropeado, se había averiado y era imposible, estaba enmanchado, ¿verdad? Estamos en las letras valverdeñas y era imposible pues grabar esta crónica. Entonces me dijo que él tenía que hacerlo en directo. Yo cogí mi folio, leí mi crónica en directo, estaba hablando y entonces este señor me preguntó, el que estaba al frente del programa deportivo, me preguntó por el árbitro. Yo allí no había nada puesto sobre el árbitro y lo que hice fue inmediatamente colgarle. Mi padre, por supuesto, me echó una bronca impresionante, pero yo no sabía nada del árbitro y lo primero que se me ocurrió es colgar. Bueno, pues se escuchó en la radio, volveremos a conectar, a intentar la conexión con Valverde del Camino para escuchar a nuestro cronista, a ver qué ha hecho en la Olímpica Valverdeña, qué ha hecho el árbitro, el colegiado, ¿verdad?, en ese partido. Bueno, fue una de las anécdotas que siempre recordaba con mi padre. Ya mi padre, como saben, falleció en 2006. Mi padre, que era... yo en realidad soy un heredero del periodismo. Mi padre es el precursor del periodismo en Valverde del Camino y yo heredé esa vocación de servicio del periodismo porque mi padre era el nexo de unión entre lo que ocurría en Valverde del Camino y lo que luego reflejaban los medios de comunicación de Valverde del Camino. Durante mucho tiempo todo lo que salía fuera era gracias a la intervención de mi padre, ¿no? Entonces creo que el pueblo, yo mismo y todos los que pudieron disfrutar de su trabajo, pues deberían de estar agradecidos, ¿no? Allí donde esté, pues se lo agradecemos. Ese es el periodismo local que más rédito, ¿verdad?, te da, ¿no? Es ese nexo de unión, el que está haciendo ahora, por ejemplo, Pedro Domínguez, amigo mío, es el responsable de comunicación del Ayuntamiento de Valverde del Camino, y Pedro está haciendo una labor muy parecida a la que hacía mi padre. Lo que pasa es que él está al frente del ayuntamiento que preside en estos momentos Sira Senra, ¿no? Pues hacía una labor muy parecida, que era el nexo de unión entre todo lo que ocurría afuera, ¿verdad?, todo lo que salía de Valverde de fuera y lo que ocurría dentro de Valverde del Camino. Sin él era imposible que las cosas salieran fuera. Pues mi padre fue ese porteador, ¿verdad?, ese valedor, ese conseguidor de la notoriedad y la popularidad de las noticias de Valverde del Camino, que luego tenían su reflejo en los medios de comunicación. No quiero cansar a nadie pero voy a insistir en aquello que más me preocupa en estos momentos, que es de dónde se informa usted. Piénselo, por favor, porque es vital para luego hacerse una radiografía real de lo que está ocurriendo y luego fraguarse una propia opinión sobre lo que uno está escuchando, ¿verdad? Hay que beber de fuentes contrastadas, que es lo que le da realmente verosimilitud al periodismo, lo que le da la calidad, el empaque a una noticia. Es no solo que la hayamos visto, no solo que hayamos creído lo que hemos visto, sino que realmente alguien te diga que ha ocurrido eso. Esa es la quinta esencia del periodismo en estos momentos. Y es muy complicado porque todo el mundo tenemos un móvil y nos nutrimos de noticias que llegan de la web, que nos llegan por WhatsApp, que nos llegan por otras vías y por otras herramientas de mensajería. Llegado este caso, ha llegado este momento, lo que quiero es desearles un feliz día de las letras valverdeñas, un feliz día de la cultura de Valverde. La cultura se lo debe a Valverde, Valverde se lo debe a la cultura, y quiero desde aquí reivindicar la cantidad de talento que hay para todo en Valverde del Camino y la necesidad de explotarlo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista empresarial, científico, en fin, hay de todo. Feliz día de las letras de Valverde, viva Valverde del Camino y viva los valverdeños. Muchísimas gracias por escucharme y muy buenas tardes.